ya has vencido todo y en ti somos más que vencedores. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado superar enfermedades, accidentes, problemas en la familia, problemas económicos? ¿Cómo no estar agradecidos con aquel que hace posible todo esto? Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un minuto nada más, por un destello de tu gloria, por un instante de tu amor, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita,
vamos a continuar con la pérdida del reino. Sabemos que el reino se perdió por varias causas. Una de las causas más terribles por las cuales se perdió el reino fue por un acto, ¿sí?, de desobediencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a ver un acto de desobediencia. Tal vez el mayor crimen que puede cometer en algún reino, en alguna nación, antigua o moderna, ya sea, ¿verdad?, cualquier posición de gobierno, claro, es un delito de traición. Ahora, fíjate bien, de hecho, es el único crimen por el cual, fíjate bien, hay cuestiones sobre la pena de muerte. Es ahí donde viene lo que es la pena de muerte. La pena de muerte es el acto mayor de rebelión que puede existir, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando un gobierno le confiere a algún ciudadano la autoridad y el derecho, fíjate bien, la autoridad y el derecho de representar sus intereses, le otorga el mayor o la mayor confianza posible a este embajador, porque obviamente lo va a representar, y eso debe ser estimado como una de las cosas más grandes y más honorables, y uno de los honores más grandes que se le podía dar a un ser humano para que pudiera estar allí en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre cuando mayor sea el nivel de representación? Tanto más real sea esta realidad en la vida de esa persona, pues obviamente la influencia que va a tener sobre ese desarrollo como un embajador, pues va a ser mucho más poderoso sobre ese reino o sobre esa nación. Esto es especialmente crítico en el contexto de reinos, porque donde el rey no solo se presenta a sí mismo, sino que también se personifica y también simboliza el reino entero en todos sus componentes. Adán esencialmente representaba el gobierno celestial sobre la tierra. Representaba el gobierno celestial sobre la tierra. Esto significa, ¿verdad?, algo bien tremendo. Tú y yo tenemos una responsabilidad y debemos de entenderla. Solamente estamos nosotros personificando, representando como embajadores el reino de Dios. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata del gobierno de Él, no se trata de nuestro gobierno. No se trata de religión, se trata de una autoridad, se trata de un creador. Por lo tanto, la caída del hombre no fue simplemente un acto de desobediencia personal, no nada más fue eso. Fíjate bien, no fue solamente un acto de desobediencia, sino que básicamente fue un acto de traición. No hay cosa más terrible y cosa que pueda destrozar o pueda acabar con la vida de una persona que la traición. La traición es matar en vida a una persona. La traición es algo que quita las ganas de continuar, que quita todos los beneficios que esa persona tenía. En el momento que traiciona, pierde todas las garantías, pierde todos los derechos, pierde todo lo que se le podría dar, podría obtener, porque obviamente el momento que hay un acto de traición, hay un acto totalmente de destrucción en la vida de las personas. Ahora, fíjate qué tremendo es esto. Adán y sus descendientes cometieron el mayor acto de traición y obviamente merecían la pena de muerte, completamente. ¿Por qué? Porque un acto de traición es totalmente entender que tú mereces la muerte. Y quiero que entendamos esto. Traicionar a Dios. Porque a lo mejor tú dices, bueno, voy a traicionar a mi pareja, ¿no? Sin embargo, no entiendes que la traición a tu pareja es realmente una traición a Dios. Y esa alta traición trae muerte. Y esa muerte es lo que mata una relación, lo que mata un matrimonio, lo que mata una confianza, lo que mata muchas cosas. Cuando hay un acto de traición, estás matando en vida
lo que supuestamente tú habías hecho. Entonces, en el momento que dice la palabra de Dios que hasta que la muerte nos separe, cuando estás en un acto matrimonial, por ejemplo, y te dicen que hasta que la muerte te separe, cuando hay una traición y hay una muerte, entonces tienes el derecho, se acabó ese matrimonio. Se acabó, ¿por qué? Porque mató el pacto que había sido establecido por el Creador desde el origen de todas las cosas. Allí es donde tú tienes que entender que un acto de traición realmente te hace perder todo. Te hace perder todas las garantías, todo, y obviamente viene la muerte. En efecto, Adán declaró la independencia del gobierno de su reino. Cuando una persona se traiciona a otra persona, está declarando en ese momento una independencia. O sea, me aparto de ti, me independizo de ti, no quiero nada de ti, no quiero estar contigo, me aparto de ti. Y en ese momento que esa persona está haciendo un acto de independencia, se está apartando de esa persona porque hay un acto de traición. Entonces el acto de traición que hizo Adán aquí fue lo que él quería hacer en esta situación, fue un acto obviamente de independencia del gobierno de su reino. Y lo mismo ocurre cuando hay un acto obviamente de traición. Entonces declaras una independencia y ya no estás bajo la cobertura de esa cabeza. En este caso hablando del marido. Y ahí pierdes todos los beneficios de ese reino. El imperio de los cielos, el hacerlo corto, su relación con el rey de los cielos, obviamente Adán abandonó su posición como embajador. Totalmente como embajador abandonó y también perdió su dominio sobre la tierra. Creo que hay muchas personas que no entienden que realmente al perder tú todas las cosas por causa de un acto de traición, y déjame decirte esto, el hecho de un acto de traición te lleva a perder absolutamente todo. Todo lo pierdes. Pierdes el dominio, pierdes la paz, la tranquilidad, la posición que tenías, ¿sí? Pierdes muchísimas cosas. Entonces, mediante la abdicación de sus responsabilidades como rey sobre la tierra, Adán perdió también la relación más importante de todas, la relación con el Espíritu Santo y con Dios. En ese momento se rompe la relación que había entre el Espíritu Santo, la relación que había entre Dios con él, se rompe la relación que había en la atmósfera del reino, que era obviamente el Edén, porque el huerto del Edén no es un lugar geográfico, es un ambiente, es una atmósfera. Era una atmósfera de reino que él había perdido. Él estaba perdiendo todo esto. ¿Por qué? Porque él había violado la palabra de Dios. Él había violado los principios. Y creo que no te das cuenta, creyendo que a lo mejor tú estás traicionando a una persona sin darte cuenta que estás traicionando a Dios, porque son los estatutos y son los principios de Dios establecidos en la palabra de Dios. Y en el momento que violas la palabra de Dios, que brincas la palabra de Dios, en ese momento es un acto de traición. La humanidad desafortunadamente se convirtió en un representante descalificado del reino de los cielos en la tierra. Inmediatamente la humanidad se convirtió totalmente en un representante descalificado. Está descalificada la humanidad. Hoy por eso vemos tanta perversión, tanta traición en contra, obviamente, de los principios establecidos por un creador sobre esta tierra. Cuando Adán cayó por su acto de traición, no solo perdió su relación personal con su Padre Celestial, sino que también perdió un reino. Por eso se llama la pérdida del reino. Y estamos en esta segunda parte de la pérdida del reino, que se llama un acto de traición. ¿Qué es lo que lo llevó a perder el reino? No solamente la desobediencia, sino un acto de traición. La traición es algo que ha llevado a la gente al suicidio, que ha llevado a la gente al homicidio también, que ha llevado a la gente a vivir frustrada, que ha llevado a la gente a vivir amargada,
y apartada, llenan esa situación de escapismo a través del alcoholismo, la drogadicción, la perversión, el destrampe total, ¿verdad? Y viven o se meten en una religiosidad impresionante. Esa es la realidad. Adán se transformó en un embajador sin fueros. Escúchame, sin fueros. Un enviado sin estatutos oficial. Un ciudadano sin nación. Un rey sin reino. Un gobernante sin dominio. Y eso mismo le pasa a los que traicionan, ¿verdad? Independientemente, cree que puede tener la paternidad o la maternidad, pierde la maternidad, pierde, aunque cree que la tiene porque tiene hijos, en ese momento su autoridad es desvanecida. Sí lo es, pero no la puede ejercer, porque está en un acto de traición. Desafortunadamente, esto es algo que viene destruyendo muchas cosas y las consecuencias de la vida por vivir una situación así son muy fuertes. Por eso, el entender que no podemos nosotros traicionar en ningún momento y en ningún instante traicionar a Dios. No debemos traicionar al Rey de Reyes. No debemos traicionar al Príncipe de Paz. No debemos traicionar al Cordero de Dios. No debemos traicionar nosotros a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la razón de nuestra existencia. No podemos traicionar. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo de traiciones. Un mundo donde tú confías en la gente, le cuentas algo muy personal tuyo y de repente ya se lo contó como al Facebook, ¿verdad? Y todo el mundo se enteró. Esa es la realidad. No puedes tú tener la confianza a veces de estar contando tus cosas personales porque alguien las va a comentar. Ahí está. La traición realmente es un acto que te está trayendo a tu vida consecuencias devastadoras. Consecuencias que realmente te van a acabar. Y eso es algo terrible. Un reino prometido. Vamos a hablar de un reino prometido. Al comprender los reinos y el concepto de la colonización, porque es un concepto de colonizar con el reino de Dios, el éxito de la colonización va a depender de la relación que tú y yo tengamos directa e interrumpidamente con el reino imperial y sometimiento a la colonia de este rey. ¿Sí? En pocas palabras, la relación permanentemente interrumpida con este creador, que es el Rey de Reyes, te va a dar la oportunidad de que tú puedas ejercer, que tú puedas trabajar, porque estás sometido a esta autoridad en la cual tú puedes tener la bendición. En pocas palabras, tú no puedes ejercer una colonia, no puedes tener un grupo, no puedes tener nada si no estás bajo autoridad. Eres ilegal, eres una persona que no está autorizada, que no tiene la autoridad, porque solamente autoridad, como lo vuelvo a repetir, es puesta por autoridad. Por eso la autoridad necesita autoridad. Entonces, el entender que la pérdida de los cielos sobre esta persona, la rebelión contra el reino, contra el imperio eterno, de la creación de un ser humano, de este mundo, te hace a ti y te lleva a un estado de ser un vagabundo. Y muchos son vagabundos en esta tierra. ¿Por qué? Porque han perdido el reino eterno, el imperio eterno. Porque dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. Estamos hablando del reino de los cielos, que es eterno. No es un reino temporal. Nuestra vida es temporal, en esta tierra es temporal. 70, 80 años, los más robustos, dice la palabra. Y bueno, hay quienes llegan más años, pero todos algún momento de la vida vamos a tener que partir de esta tierra. ¿Y qué pasa? Tenemos que entender que tenemos una vida eterna. Y allí es donde la gente no se enfoca. No se enfoca en el desarrollo eterno de su vida. Se enfocan en el ahora, en el momento, lo que quieren, en las cosas que les distraen, sin entender que tienen que enfocarse en la vida eterna. Imagínate, ahí está el problema. Así que la tierra se convirtió en un territorio
bajo un gobierno ilegal. Hoy vivimos en un mundo donde hay un gobierno que es ilegal. Es un gobierno ilegal porque no está basado en los principios, porque perdió el imperio, perdió la autoridad, perdió, ¿verdad?, su relación íntima con Dios, perdió esa continuidad de relación íntima con Dios. Déjame decirte que tú y yo sin Dios no somos nada. Yo había pensado que había perdido hace unos años atrás, pensé que había perdido todo. Y yo creí que había perdido todo, cuando de repente, hablando y en ese diálogo con Dios personal a través de la oración, entendí y Dios me decía, no has perdido nada. Y yo dije, ¿por qué no he perdido nada? Si mira, Señor, ve a mi alrededor, ve lo que... Me dijo Dios, no has perdido nada. Y en ese momento entendí, al mes de esa relación íntima, comunión con Dios, Dios me dijo, no has perdido nada, porque el día que me pierdas a mí, pierdes todo. Wow, entendí que Dios es el único que lo llena todo y para todo, como dice su palabra. Dios es lo único que necesitamos en esta tierra. Entonces podrías decir, como decía David en el Salmo, ¿verdad?, y clamaba y decía, tú eres mi porción y tú eres mi esperanza en la tierra de los vivientes. Tu única esperanza en esta tierra debe de ser Dios. Si no lo haces así, vas a ser un vagabundo en esta tierra. Vas a ser un hombre, ¿verdad?, que no tiene territorio, que no tiene gobierno. Hoy vivimos en un mundo ilegal. Totalmente, todo lo que vemos es ilegal porque no está estipulado ni establecido, porque no viven bajo la autoridad de Dios. Aunque Adán cometió una alta traición, el instigador y el adversario, el maligno, ejecutó un golpe terrenal tremendo. ¿Y qué pasó? Recuerde que Adán no perdió el cielo cuando cayó. Escúcheme, no perdió el cielo cuando cayó. En cambio, perdió la tierra y el dominio sobre ella. Esto fue lo que perdió, porque ahí donde se le había puesto, se le perdió el dominio sobre la tierra, perdió su autoridad, perdió su posición, perdió la representación legítima del reino de los cielos sobre la tierra. Adán desertó, ¿sí? Y esa es la realidad. Cuando tú estás ahí en una situación y viendo que mucha gente es un desertor de las cosas de Dios, pierde todo. Y hay muchos en este punto. Mira, esto es lo que quiso decir en Génesis 2:17. Te lo voy a leer como dice. Y dice la palabra de Dios así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas de él, ciertamente morirás. Esta muerte no se refería, obviamente, ante todo a la muerte física en ese momento, aunque ese sería el resultado final, una muerte física, pero no se refería a Dios a esto, sino más bien a la concepción espiritual. Estaba hablando que iba a morir espiritualmente de su fuente, de su reino. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice, separados de mí, nada podréis hacer. Y ahí está la situación. Muchos se separan de grupos, muchos dividen grupos, muchos dividen matrimonios, familias, hogares, están dividiendo, están haciendo actos de traición, están haciendo golpes de estado, están haciendo una serie de cosas que se están desconectando de su fuente, de la razón, y es allí donde pierden todo. Es ahí donde pierden la bendición, es ahí donde pierden la brújula. Y por más que quieran hacer, y por más que se enfoquen y se quieran ellos, ¿verdad?, posicionar, o por más que quieran hacer, no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque perdieron la posición en la cual Dios los había colocado. Dios es un Dios de orden. Y Dios pone orden en la autoridad. Por eso Dios pone a papá en la casa, que es la cabeza del hogar, ¿verdad?, donde la esposa se somete, los hijos se someten a los padres. Ese es el orden divino de Dios. Y es allí donde tú tienes la bendición. No te puedes desconectar de esa conexión, de donde proviene, ¿verdad?, tu sustento, donde proviene tu autoridad, donde viene tu bendición. Esto es una evidencia del hecho de que Adán
vivió 930 años después del acto de desobediencia y después falleció físicamente. En pocas palabras, primero viene la muerte espiritual y luego viene como consecuencia la muerte natural. Déjame decirte esto. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace primero empieza con un pensamiento. Aquí es donde tú concibes el acto de traición. Es aquí donde viene un acto en tu mente. El problema está aquí en tu mente. Lo piensas, luego lo ejecutas y te da un resultado. Entonces, todo lo que el hombre hace, primeramente ya lo había pensado, ya lo había imaginado, ya lo había planeado. Entonces, todo lo que haga, sobre todo un acto de traición, sobre todo un acto de pérdida de reino, de sometimiento a una autoridad, todo esto ya lo pensaste, lo haces y el momento que lo llevas a cabo, pierdes todas las garantías, pierdes todos los beneficios, pierdes toda la bendición y matas completamente esa relación. Mueres. Entonces viene como consecuencia la separación física, porque ya la separación emocional, espiritual de esa persona se ejecutó y luego viene la separación física como consecuencia, la muerte, donde ya no hay deseos, donde ya no hay atracción, donde ya no hay nada, se perdió todo. Y esta muerte no se refería no solamente al hecho de que fue porque así nada más, no, esto se refiere a que alguien ya predeterminadamente lo había pensado, lo hizo deliberadamente, no se sometió y perdió todas las bendiciones y todas las garantías de esa relación. Así que déjame decirte que las consecuencias de su rebelión fueron numerosas, Te voy a hablar algunas cuantas cosas de las cuales perdió. Primero, cuando hay un acto de traición, y sobre todo con Dios, y vuelvo a repetir, hacerlo a tu pareja es hacerlo a Dios, tal cual. La palabra de Dios dice, cualquiera que me lo hiciera estos mis pequeñitos, a mí me lo hacéis. Fíjate bien lo que dice, pérdida de posición y disposición. ¿Qué es lo que vas a perder? Una pérdida de tu posición y una pérdida de tu disposición. O sea, la disposición de parte de Dios hacia tu vida se perdió porque tú hiciste un acto de traición. Pierdes la posición, una posición que Dios te había dado. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses? Dice, Jesucristo vino y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjate bien, nos trasladó. Acá estaba el reino de las tinieblas y acá el reino de su amado Hijo Jesucristo. Te traslada del reino de las tinieblas al reino, ¿verdad?, de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa ese traslado? Cambiarte de posición y cambiarte de disposición y condición. Dios dice, todo aquel que venga arrepentido, todo aquel que lo reconozca, entonces yo estoy en la mejor disposición de aceptarlo. Dice, todo aquel que venga a mí arrepentido, no lo echo fuera. Entonces, la pérdida de esa posición, cuando tú desobedeces como Adán, perdió la posición. Estaba antes en el huerto del Edén y de repente estaba fuera del huerto del Edén. La disposición de Dios que tenía para con él la perdió porque se rompió la relación. Y eso es lo que ocurre. Ya no hay disposición cuando tú traicionas a alguien. Ya no hay una posición de amistad, ya no hay una posición de matrimonio, digamos, ya de esposa, ya no lo está. ¿Por qué? Porque esa posición que tenías de esposa la pierdes por causa de un acto de traición. Igual le pasa al marido, pierde eso. Entonces pierden la posición, pierden la disposición. ¿Por qué? Porque hay un acto, para el que hizo el acto de traición, es el que pierde esto. También hay una transferencia de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Pierdes la transferencia de responsabilidad. Esa transferencia de responsabilidad que Dios te dio, la pierdes. Pierdes esa transferencia. Y entonces te conviertes en un vagabundo. Te conviertes en un indigente que anda allí caminando sin propósito, sin destino, sin estar entendiendo la razón de tu existencia. Ahí está el problema más claro que puede venir sobre tu vida. Ahora, fíjate bien. También pierde una conciencia de sí mismo y vergüenza. ¿Qué pierde? La conciencia. Ya no tienen conciencia.
ya, ¿sí? Ya no tienen vergüenza, ¿no? O sea, ahora sí como les dices por ahí, sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza porque no tiene vergüenza. Ya se vuelven descarados, déspotas, ¿no? Y pueden llegar y a decirte, ¿verdad? Que no pasa nada, que ellos no. Y en tu cara te mienten, a pesar de que le pongas todas las comprobaciones y todo lo que tienes allí y todo lo que tienes tú ahí para mostrarles su error y te van a decir, no, ¿verdad? Es increíble ver cómo la gente cae en la pérdida de conciencia. La conciencia es la que hace que entiendas en definir entre lo bueno y lo malo, comprender esa parte. Y entonces la gente pierde la conciencia, ya no son conscientes, les vale, se creen sus propias mentiras, levantan falsos para poder limpiar su nombre, para poderse sentir bien y perdieron todo eso. Y lo peor de todo es que no tienen vergüenza. O sea, se convierten en personas, ¿verdad? Realmente grotescas, ¿verdad? Gente ya enfermiza en esa situación. También pierden temor e intimidación de la autoridad. Se vuelven, como dicen ahí en la calle, ¿no? Rebeldes sin causa. Temor e intimidación de la autoridad. Ya eso es lo que viven ahora. Viven ellos en una situación de temor, hablo de un respeto a Dios, ¿sí? Y ya no pierden todo esto. ¿Por qué? Porque se vuelven gente que ya no les importa ninguna estructura de autoridad. Todas las autoridades las empiezan a analizar. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¿Eso es lo que es correcto? ¿Cómo crees? ¿Estás mal? Entonces empiezan ellos a cuestionar la autoridad. Y ahí empiezan a tener un problema increíble. También una pérdida de dominio sobre la naturaleza. Hoy vemos cómo nuestra naturaleza la estamos acabando, la estamos destruyendo. Hoy nosotros estamos acabando, ¿verdad? Y hemos acabado con esa capa de ozono, con toda la contaminación que se genera. Hoy hablamos de grandes descubrimientos científicos, avances tecnológicos. ¿Y qué ha pasado con muchos de esos avances? Han destruido nuestra naturaleza. No tenemos el dominio. Hoy estamos destruyendo lo hermoso que ha sido creado este mundo para que lo habitáramos y estamos acabando con él. También vas a perder los esfuerzos frustrados y odio al trabajo. Y esa es la realidad. Vas a tener muchos esfuerzos, pero te voy a decir una cosa, una persona que traiciona, por más esfuerzos que haga, se va a encontrar con una realidad, la frustración. La frustración viene por causa de esa traición. Entonces, por más que tengas esfuerzos, por más que te eches para adelante y quieras echarle las ganas y te conviertas toda una persona positiva, no lo vas a lograr. Vas a tener puros esfuerzos frustrados y va a venir el odio al trabajo. Vas a empezar a odiar el trabajo y vas a querer vivir de otros y vas a querer manipular y bueno, vas a vivir una situación terrible. Y luego viene un punto del cual muy difícilmente puede sacar una persona que ha traicionado, que es el dolor e incomodidad. Una persona que ha cometido este acto de traición tiene dolor y también tiene incomodidad. No está cómodo en ninguna parte. Se siente incómodo en su condición. Sabe que está mal. Pero ¿qué quiere? Quiere tratar de embotar la conciencia como para poder o creer que puede engañar la conciencia. Y quieren engañar la conciencia para no sentirse mal. Pero la verdad es que no. Van a vivir un dolor impresionante. Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. Y esta es una realidad. El dolor, la incomodidad que vas a vivir por esa causa que hay en tu vida de no someterte por un acto de traición, por una pérdida de un reino maravilloso. Y ahí está el problema. Sin embargo, las respuestas más significativas a esta deserción y acto de traición fue su promesa al adversario, registrada en Génesis capítulo 3,
versículo 15 al 16. Y fíjate bien cómo registra esta promesa. Dice Dios de esta manera: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le dice a la serpiente, o al enemigo, a Satanás, le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El centro de esta promesa es la venida de un descendiente a través de una mujer que quebraría el poder del adversario sobre la humanidad y recuperaría la autoridad, el dominio que Adán una vez tuvo, y a través de un proceso de conflicto. Entonces, cuando le está diciendo esto, le está diciendo: de esa mujer va a salir, ¿sí?, el Mesías. Va a salir quien va a acabar con este conflicto, el que va a destruir, ¿verdad?, esta separación, y va a crear un puente, va a crear una conexión para que tú puedas estar bien. Entonces, promete Dios que va a venir alguien que va a restaurar el reino nuevamente a la humanidad. Esa fue la primera promesa de un rey Mesías. El retorno del reino otra vez. El volver a recuperar el reino de Dios. Por lo tanto, la mayor necesidad del hombre se identifica mediante lo que perdió. ¿Qué fue lo que perdió? Perdió el reino. ¿Qué fue lo que perdió? El huerto del Edén. Entonces, Dios, cuando viene Jesucristo lo que quiere hacer es regresarnos al principio del origen de todas las cosas, de cómo funcionaba en su principio. Y esto es, ¿verdad?, cómo estaba el hombre, Adán, en el huerto. Por eso a Jesús se le hace llamar el segundo Adán, porque es sin pecado. Recuerda que el primer Adán no nació de una relación normal de una mujer y un hombre, fue formado del polvo de la tierra. El segundo Adán, que es Jesucristo, fue embestida a María por el Espíritu Santo para que fuera concebido Jesús, y en ese momento, ¿verdad?, cuando estaba en el vientre, los ángeles le dijeron a José: no tengas miedo de tomar a María como tu mujer, porque pues obviamente imagina que de repente llegan José y ve a su novia embarazada, y de repente la novia, ¿verdad?, María, le dice: pues estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y tú crees que le creyó? Pues obviamente no, ¿verdad? Digo, estás loca. Y por tanto amor que le tenía José a ella, que no la quiso decir, porque en aquel entonces una mujer que se embarazaba sin estar casada era apedreada, ¿verdad?, en esa época. Entonces él cayó y dice que se fue, y allí donde estaba en el campo se le tuvo que aparecer el ángel. Tuvo que haber algo sobrenatural para que se diera cuenta que realmente María no había cometido ningún acto, ¿verdad?, equivocado, y que no había hecho nada. Y le dijo: no tengas miedo de recibir a María por mujer, porque lo que ella tiene no es de ella, sino es del Espíritu de Dios, es de Dios. En ese momento entiendes de ese nacimiento de Jesucristo, el Mesías, ¿sí?, que entendía María que no era de ella, porque no fue ella la que lo concibió. O sea, fue investida, ella fue nada más un vehículo, fue nada más un instrumento por el cual vino el Mesías, nada más. Entonces, ¿por qué? Porque María sí nació de una relación de papá y mamá, pero Jesucristo no. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, vino por causa del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde tú entiendes que viene el segundo Adán sin pecado, porque si hubiera nacido una relación de papá y mamá, hubiera traído la simiente de la maldición del pecado, hubiera traído la misma simiente, ¿verdad?, que todos los seres humanos la traemos. Así que tenía que ser como el primer Adán, sin pecado. Por eso Jesucristo nació de esa manera, de esa forma es como vino. Y por eso tenía que ser parte del polvo de la tierra, o sea, del vientre de María, para que pudiera venir sin pecado. Obviamente, el que da y el que determina el sexo y el propósito de un hijo es el padre. Por eso no se mezcla la sangre de la madre con el bebé.
Esto era directamente, es el hombre el que transmite, ¿verdad? Los genes, es el que transmite el destino, el que determina si es mujer o si es hombre. Es allí donde se pone. La mujer es la receptora, ¿sí? Y esa es la cuestión, y así es como funciona. Entonces, entender que el hombre perdió todas estas promesas, que había perdido todo esto, entonces tenía que venir el segundo Adán para recuperar esa pérdida de reino. Tenía que venir quien tenía que recuperar lo que realmente había perdido cada persona, cada ser humano. Déjame decirte que Adán, una vez que tuvo ya que entender, que tuvo que confrontar esta realidad, el perder todo lo que había tenido, que el hecho de entender que estaba perdiendo la bendición, que estaba perdiendo las bendiciones que Dios traía, el centro de la promesa de la venida de un descendiente a través, obviamente, de una mujer. Entonces esto iba a quebrar ese poder del adversario sobre la humanidad y también pues recuperar la autoridad, el dominio que Adán una vez tuvo y que lo entregó al enemigo a través de esa situación, de ese conflicto. Entonces Jesucristo viene, restaura el reino nuevamente y restaura la humanidad. Esta fue la primera promesa del rey Mesías y del retorno del reino. Por eso Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú lees la palabra, vas a encontrar que Jesús hablaba de un rey y hablaba solamente de un reino. Por lo tanto, la mayor necesidad del hombre se identifica mediante lo que perdió, que es el reino. No necesitas religión, no necesitas, ¿verdad?, una filosofía religiosa o una ideología. No, tú necesitas el reino de Dios. Eso fue lo que perdiste. Esto fue lo que perdiste. No perdiste una religión, no perdiste el cielo, sino perdiste un reino. En la restauración de Dios y el plan redentor del cielo no sería el enfoque primario o el objetivo del hombre, sino en cambio la redención, la restauración, el restablecimiento de su reino sobre esta tierra. Este sería el propósito principal y la misión del Mesías prometido en esta tierra. Esto es lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Quiero decirte que al ver y al visualizar todo lo que este hombre perdió, Adán, y todo lo que hemos perdido, los actos de traición, el dolor, la frustración, la pérdida de posición, de condición, ¿verdad?, de tinieblas, ¿verdad? Estábamos en luz y nos fuimos a tinieblas, viene Jesucristo y nos traslada de las tinieblas y nos pone en la luz, ¿verdad?, de condenación a ser salvados y perdonados por fe, libres de toda condenación. O sea, son muchos beneficios el hecho de que tú estés sometido al gobierno y al reino de Dios, y son muchas bendiciones las que te pierdes cuando tú no te sometes al reino de Dios. Así que analiza tu vida, si se encuentra dentro del reino, si se encuentra sometida a esa autoridad o has perdido todas las cosas en tu vida. Es el tiempo que lo hagas. Así que hoy analiza en tu vida y ponte a hacer un estudio profundo de tus intenciones, de tu corazón. Sé honesto contigo mismo, por tu propio bien, hazlo. Hoy yo te lo digo por tu propio bien. Yo no gano nada con que tú reconozcas tus errores. Yo no gano nada con que tú cambies. Yo no gano nada. El único que gana eres tú. La única persona que se beneficia reconociendo su condición eres tú. No soy yo. Así que hoy, amigos de Facebook que se conectaron y que vieron esta transmisión, gracias por estar con nosotros y nos vemos el miércoles a las 7:30 de la noche para que continuemos hablando acerca de este acto de traición y cómo podemos nosotros salir adelante de todo lo que este hombre ha perdido. Que Dios les bendiga, me dio gusto estar con ustedes, muchas bendiciones.